Hablamos de los casos del manta, mis queridos amigos. Hay 3 casos especiales que debemos entender en este video. 3 casos sumamente importantes. En el primer caso, ya hemos dicho que manta se traduce de 2 palabras, desde o de. En este caso vamos a hablar del de porque es el más usual, el que vamos a utilizar con mucha frecuencia en el quechua. Entonces, el manta que realmente se traduce al castellano como de, vamos a utilizar desde el punto de vista de origen. ¿Pero qué origen, profesor? Origen de una persona, ¿ya? Origen de una persona, ¿ya? Natural de algún lugar, o que está viniendo de algún lugar. Ese sería mi primer caso, ¿eh? Cuando yo hablo del origen de una persona que viene de algún lugar, que está viniendo de algún lugar. Por ejemplo, voy a poner aquí ejemplos. Pongo Lima. Lima es la capital. Y yo quiero decir, por ejemplo, viene, ¿ya? Viene de Lima. Entonces, automáticamente, cuando yo encuentro la preposición de, aquí encuentro la preposición de, debo tener en cuenta lo siguiente, que esta oración automáticamente va a tener que utilizar, en este caso ablativo, este sufijo, manta. Fíjense, viene de Lima. Entonces, en este caso, yo ya voy pensando, ya, entonces, como es de, entonces utilizo manta. Ya. Ahora, con eso empezamos. Mira, viene de Lima. Y pongo Lima. Ahora el de, manta. Jamón. Viene de Lima. Esta sería mi expresión. El de que estoy poniendo aquí está el de, mis queridos amigos. Lima, voy a poner con un color muy distinto para que podamos diferenciar. Y aquí está, fijaos, amigos. Lima, manta, jamón. Viene de Lima. Esa sería mi expresión correcta. Cuando una persona es originaria o viene de algún lugar. Es el primer caso del manta. Igualito, puedo poner, por ejemplo, otra oración. ¿Ya? Vamos a poner estas oraciones así, de esta manera, para que entendamos mejor. La oración en castellano en cursiva y la demás en negrita o en normal. Por ejemplo, ponemos la oración, ¿ya? Viene, ¿ya? Viene de Ayacucho, ¿ya? A veces yo no utilizo, por ejemplo, Ayacucho, Rincón de los Muertos. No utilizo tanto este término, pero yo, por caso de ejemplificar, no voy a utilizar los términos en quechua, ¿ya? El nombre de lugares, ¿ya? Cusco podría ser Lima, pero... Ahora, mira, viene de Ayacucho. Otra vez ya tengo en mente, ¿qué cosa? El de. ¿Para qué sirve? Ya tengo en mente. Entonces, viene de Ayacucho. ¿Qué hago? Simplemente de manera inversa. Primero pongo Ayacucho, te quiero mucho. Ayacucho. Y como tiene de, pongo el manta. Ayacucho, manta. Viene jamón. Viene de Ayacucho. ¿Quién? Una persona, animal, objeto, cosa. Ahí está, mira. Igualito el Ayacucho, que voy a poner con color celestito. Igual aquí, mira, se va adelante en este caso. Ese es el primer caso, pues, mis queridos amigos, del uso del manta. Cuando hablamos de origen de las personas, ¿ya? Se me fue esta palabra que se llama. Ya, pero hablamos del origen de las personas. Si ¿te recuerdas esta palabra? Escribe en los comentarios, ya, me olvidé. Cuando una persona es propio, originario de algún lugar, ¿cómo se dice? Escríbelo en los comentarios. Ya, muy bien, pero ya me estás entendiendo, ¿no es cierto? Hay algo importante que quiero hacer aquí, mis queridos amigos, es lo siguiente. Algunos términos que nosotros debemos dominar, saber, para poder combinar con las localidades. Y déjenme unos minutitos, un 5, para poder insertar un cuadro. Aquí está nuestro cuadro. Bararán. Ya. Muy bien, gracias. Ahora sí, veamos aquí. En este cuadro que estoy poniendo aquí encima, aquí arriba, vamos a insertar lo siguiente. Queremos que el relleno sea ya el contorno muy bien. Ahora, por ejemplo, país. País en quechua. ¿Qué se dice país en quechua, profesor? País en quechua, mis queridos amigos, se dice suyo. ¿Ya? Suyo. Luego viene región. ¿Ya? Región o departamento. Viene a denominarse, en algunos casos lo denomina Huchuy suyo. ¿Ya? Huchuy suyo. Pequeño
región, pequeño departamento, algo así. Luego venimos a lo que es provincia. Provincia lo denominamos como... ¿Cómo que vamos a denominar, mis queridos amigos? Como Huamani. Huamani. Luego vamos y avanzamos a distrito. Distrito, ¿ya? Distrito se considera como saya, no bailar saya, sino saya. Por eso hablamos de Urinsaya, Hanansaya, todo lo que es sayas. Aquí está. Aquí está, mis queridos amigos. Fijaos esto. ¿Ya? Vamos a poner con negrita para que entienda más. Aquí está. ¿Y qué más nos falta aquí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, mis queridos amigos. Ahí está, mira. País, región, ¿ya? Todo esto, ya está. ¿Qué más nos falta? Por ejemplo, podemos utilizar comunidad, que vendría a ser Ayllu. Ayllu es igual a comunidad. ¿Pueden utilizar? Claro. Si quieres un poco más, puedes poner Kijlu. Kijlu. ¿Qué es Kijlu, profesor? Es calle. ¿Ya? Fíjense esto. Entonces, ¿puedo utilizar esto a manera de vocabulario? Claro que sí puedo utilizar a manera de vocabulario. Suyo país, suyo región, provincia Huamani, saya distrito, comunidad Ayllu y calle Kijlu. ¿Ya? Entonces, con todo esto ya tenemos bastante vocabulario que podemos utilizar en caso de que utilizamos localidades, pueblos, comunidades. Podemos utilizar esto, ¿ya? Está para ustedes que trabajen. Ahora, ultimito, si yo quiero hablar de ciudad, ¿qué digo? Ciudad es igual a, ¿ya? Llaqta. Llaqta. Y entonces tengo todo eso. Entonces, ¿cómo yo utilizo el caso del manta, en este caso con esta serie de palabras? Fácil. Por ejemplo, yo quiero especificar, yo digo pues, como Cusco tiene provincia, tanto departamento, tanto región y provincia y distrito. Ya, en este caso, ¿cómo haríamos eso? Si un lugar ya es distrito y provincia, o simplemente provincia y región, ¿cómo haríamos eso? Fácil, yo quiero especificar, Yo vengo de Cusco, pero no sé exactamente qué parte de Cusco. Y podría decir de la provincia de Cusco. Entonces, digo pues, Cusco. Y pongo, ¿qué cosa? Provincia, ¿qué dice? Huamani. Ahí recién va a ir el manta. Manta, jamón. Fíjense esto. Cusco, Huamani, manta, jamón. Recién en este caso, al Huamani, a la denominación especificativa, recién le aumento, ¿qué cosa? Le aumento el manta. En este caso, en el castellano, diría pues esto. Viene de la provincia de Cusco. Entonces, este de que estoy poniendo aquí, simplemente, ¿dónde lo pongo? Detrás de provincia. Cusco, Huamani, manta, jamón. Esa sería la expresión correcta que debemos utilizar, ¿ya? Igual, si tú vienes de una comunidad, por ejemplo, mi comunidad, mi pueblo originario se llama Sunco, así se escribe, así lo han escrito, obviamente que está mal escrito, pero Sunco. Y yo digo, ¿qué cosa es Sunco? Que correctamente voy a escribir, ¿ya? Sunco. ¿Qué cosa es Sunco? ¿Qué cosa es? ¿Es país? ¿Es provincia, región, distrito, saya, o digo, Ayllu? ¿Qué cosa es comunidad? Entonces, Sunco, Ayllu, recién. Ahora recién pongo el manta. Manta, jamoni. Fíjense. Sunco, Ayllu, manta, jamoni. Vengo de la comunidad de Sunco. Entonces, esa sería mi expresión. Vengo de la comunidad, ¿ya? Comunidad de Sunco. ¿Ya? Esa sería mi expresión. Pero en estas dos expresiones, fíjense, mis queridos amigos, hay algo importante que debemos entender. Que estamos utilizando la preposición de manera adecuada. ¿Dónde? Aquí está el manta. Manta, que lo voy a poner de color amarillo, ¿ya? Y aquí también de color amarillo. Entonces, con eso ya voy entendiendo que primero pongo el nombre de mi poblado y luego la denominación. Si es país, región, distrito, comunidad, calle, voy poniendo, ¿ya? Y luego de poner eso, recién pongo a la denominación el sufijo manta, para entenderlo mejor de esta manera. Entonces, ahora la pregunta es sencilla, chicos y chicas. Mai manta, ja, monkey, para el tema de origen.
Maimanta Hamunki, ¿de dónde vienes? ¿Ya? ¿De dónde vienes? Maimanta Hamunki, tú dices, Lima manta Hamoni, Cosco manta Hamoni, Cosco Amani manta Hamoni. ¿Ya? Hoy te dejo una pregunta a ti, mi querido amigo Maimanta Hamunki, y espero que dejes tu respuesta en nuestra caja de comentarios y que esta clase te haya servido. Es el primer caso del manta, ya vamos a ir al segundo caso y al tercer caso. Así que nos vemos en el siguiente video y no te olvides de compartir este video para que más personas aprendan quechua. Tupananchiskama.